Así es, Dios, estamos una vez más hoy delante de tu presencia, Señor, anhelando una palabra poderosa para nuestras vidas, anhelando, Señor, que dos cosas cambien nuestras vidas: tu presencia y tu palabra. Tu presencia para sentir tu amor, para sentir tu toque, para sentir tu poder, para sentir tu sanidad, y tu palabra, Señor, para sentir ese baño, ese río de tu palabra que nos lava por dentro, que nos purifica. Esa palabra que es espejo para nuestros pasos. Por eso, Señor, hoy, Dios, rogamos que tu presencia esté aquí en esta emisora y que llegues hoy al corazón de cada oyente que nos esté oyendo, que nos esté escuchando en diferentes lugares del mundo, Señor. Hoy oro para que los toques y llegues a ellos de manera muy especial, Señor. En este día oro por los servidores, por aquellos que han decidido como María decirte: sí, acepto, Señor. He aquí la esclava, he aquí el esclavo del Señor. Hoy oro por ellos, Señor, para que esta palabra revitalice su llamamiento, revitalice sus ministerios, revitalice su vocación. Oro por todos, oro por ellos, Señor Dios. Reaviva los ministerios. Precioso Dios, solo te daremos a ti la gloria. En este programa, la gloria solo es para ti. Tú tienes el primer lugar en nuestras vidas, Señor Dios. Yo te voy a invitar, amado oyente, en este día a que cierres un momento tus ojos y coloques tu corazón delante de la presencia de Dios. Y oro para que levantes allí tus manos delante de Jesús y le digas a Dios: Padre, repitas conmigo: Padre, en este día oro para que tu presencia esté conmigo y tu palabra tenga el poder de transformar mi interior, mi ser. Que tu palabra me haga una nueva criatura. Amén, amén y amén. Hoy vamos a entrar a la segunda enseñanza de la serie de 3 enseñanzas para los que sirven ministerialmente al Señor. Esta segunda enseñanza que veremos en el día de hoy se llama la pasión por Dios. La pasión por Dios. Alguna vez le oí decir a un gran predicador lo siguiente: solo de 2 cosas estoy seguro en mi ministerio. La primera es que seré siempre el primero en salir al frente de batalla, y la segunda es que seré el último en retirarme. Vuelvo a repetir: solo de 2 cosas estoy seguro en mi ministerio. La primera es que siempre seré el primero en salir al frente de batalla, y la segunda es que seré el último en retirarme. El enemigo suele atacarnos con una de sus armas favoritas, y sobre todo a los que les sirven a Dios, a sacerdotes religiosos, predicadores, evangelizadores, músicos. Una de las armas favoritas del enemigo es el desánimo. Dijo al respecto Calvin Coolidge, expresidente de los Estados Unidos, dijo esto con respecto al desánimo y a la falta de perseverancia. Dijo esto: siga adelante. No hay nada que pueda sustituir a la perseverancia. El talento no la sustituye. No hay nada más corriente que los hombres con talento que fracasan. El genio no la sustituye. El genio mal recompensado es casi proverbial. Los estudios tampoco la sustituyen. El mundo está lleno de incompetentes con estudios. Solo la perseverancia y la firmeza constituyen el poder que lo vence todo.
Dios tiene para usted, hermano y hermana, y más, si ha tomado la decisión de servirle a Dios, Dios tiene un propósito maravilloso para los próximos días y años de su vida. Vuelvo a repetir, un propósito maravilloso. Ha colocado en usted talentos naturales y dones sobrenaturales para que pueda servirle a Él con impacto, con eficacia. Dios ha puesto en usted sueños, ha puesto sueños en su corazón para que estos sueños sean llevados a cabo por Dios. El Señor, así es, el Señor nos tiene en el mundo con un propósito grande en diversas áreas de la vida, en el área familiar, profesional, académica y en otras áreas. Nos tiene con propósitos grandes. Sin embargo, en esta palabra hoy me enfocaré en el área ministerial. Así que yo les invito a que escuchen esta palabra con corazón de Dios, sobre todo en el ámbito ministerial, aunque por cierto, esta palabra puede servir para cualquier ámbito de su vida. Lo contrario a la pasión es el desánimo. Lo contrario de la pasión por Dios es el desánimo por las cosas de Dios, el desánimo en el servicio de Dios. Y cuando hay desánimo, definitivamente hay consecuencias que son consecuencias justamente del desánimo ministerial. No hay nada más terrible para un ministerio, para la comunidad, para la iglesia, que la gente desanimada, que los servidores desanimados, que sacerdotes desanimados, que predicadores desanimados, que músicos desanimados. El gran propósito de Satanás con el desánimo ministerial es que usted no pueda obrar la voluntad de Dios, para que así no pueda llevar vidas a Cristo, y de hecho busca entorpecer la visión principal de nuestra Santa Iglesia Católica, que es anunciar con gozo la eternidad que solo Dios da a través de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos muestra las terribles consecuencias del desánimo. Por ejemplo, nos dice la palabra que Dios había prometido la tierra de Israel. Le había prometido la tierra a Israel, su pueblo, a la tierra de Canaán, una tierra donde mana leche y miel. Cuando Moisés llegó a inmediaciones de Canaán, la que era la tierra prometida, el Señor le dijo que enviara a sus líderes para explorar la tierra, y estuvieron allí 40 días. Cuando regresaron, los líderes, es decir, los servidores o los ministros, regresaron y contaron a Moisés que la tierra era tal cual como el Señor les había dicho. La leche y la miel manaban como el agua. Era una tierra de abundancia. Pero ellos, al ver la otra cara de la moneda, se desanimaron y le dijeron al siervo de Dios, y miren la otra cara de la moneda, colocaron su corazón no en la bendición de Dios, sino colocaron el corazón en las circunstancias. Dice la otra cara de la moneda en Números 13:29, dice así: fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, le decían a Moisés. Y estos son los frutos que produce. Pero la gente que vive allí es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allá a los descendientes del gigante Anac. Dios había sacado a Israel de Egipto. Dios había sacado a su pueblo del dominio del faraón para que su pueblo viviera una vida en libertad. Y Dios les había prometido conquistar la tierra de Canaán, la tierra donde fluía la leche y la miel. Y el Señor nombró a unos ayudantes de Moisés, quien era el escogido del Señor para conquistar la tierra prometida. Y estos ayudantes fueron enviados por Moisés. Estos líderes de cada tribu fueron enviados por Moisés a los diferentes lugares de Canaán para espiar e incluso para explorar la tierra y verificar si era cierto lo que decía el Señor y cómo podría hacerse la conquista. Y estos hombres fueron allí, miraron aquel lugar, se emocionaron, se pusieron contentos al ver que la leche y la miel fluían como el agua, al ver que habían racimos de uvas gigantes que incluso habría que cargar entre dos personas, al ver que era una tierra próspera, se emocionaron.
Pero cuando vieron las circunstancias para poder conquistar la tierra, se desanimaron. ¿No ven? El Señor unos versículos antes había dicho a Moisés: exploren la tierra que yo voy a dar a los israelitas. Ellos dudaron de la promesa de Dios. Estos líderes no creyeron en la promesa de Dios. Dios había determinado dar la tierra al pueblo de Israel. Dios lo había prometido y eso era suficiente para que no tuvieran miedo. Quienes la exploraron vieron que la tierra era tal cual, pero se llenaron de temor y se desanimaron por tres cosas. 1, la gente era fuerte. 2, las ciudades eran grandes y fortificadas. Y 3, se desanimaron porque allí vivían gigantes. Incluso nos puede pasar eso. Nos podemos desanimar por la gente. Nos podemos desanimar porque vemos los problemas gigantes. Y nos podemos desanimar porque vemos que hay que saltar fortalezas y murallas para con el poder de Dios vencer. Ellos se desanimaron porque se centraron en las circunstancias y no en el Señor. El mayor pecado de estos líderes no fue su desaliento personal. Incluso eso no es tan grave, sino lo más grave aquí fue que colocaron desánimo en el resto del pueblo de Dios. Primero le dijeron mentiras a Moisés y a la gente. La tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella, sabiendo que ya habían comprobado que la tierra donde estaban era una tierra próspera. Y luego terminaron de desanimar a la población y les dijeron a los israelitas: y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Números 13:32. Vimos también a los gigantes y a los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentimos como langostas, y así nos miraban ellos también. Muchos desanimados acababan con los grandes proyectos. Acabaron con los grandes proyectos por su desaliento. Y a Satanás le encanta esta estrategia. Podemos ver que los líderes de Israel mienten y luego hacen sentir inferiores a quienes tienen el propósito de entregarse a la misión de la conquista de la tierra prometida con todo el corazón. Este pecado se agravó cuando empezaron a murmurar contra el Señor. Nos muestra el libro de los Números cómo ninguno de los que se desanimaron logró entrar a la tierra prometida, sino que murieron todos en el desierto, excepto Caleb. Un hombre decidido, un hombre que decidió creerle a Dios. Este hombre había dicho, pese a las circunstancias: pues vamos a conquistarla, porque nosotros podemos conquistarla. Mientras que los líderes desanimados decían: no podemos atacar a esta gente. Lloraban gimiendo y decían: ellos son más fuertes que nosotros. El desánimo de algunos laicos comprometidos, incluso sacerdotes, incluso ministros, ha tirado al piso sueños de Dios, ha destruido sueños de Dios, pues su desánimo personal degenera en un desánimo comunitario. Hermanos, escuchen esto que les voy a decir. El desánimo y el temor no vienen de Dios. El desánimo y el temor no vienen de Dios. A Dios no le agradan los servidores desanimados. Dios los ama, pero no le agradan. No le pueden agradar a Dios los servidores desanimados. No le agrada el corazón de un servidor desanimado. El servidor que dice: no se va a poder porque es época de vacaciones. No, los viernes no evangelicemos porque todo el mundo se va a la farra o a tomar. No prediquemos en esta época que son las fiestas de la ciudad. No hagamos tal cosa porque no nos conviene. Tal vez a la gente no le va a gustar. No hagamos tal actividad de evangelización. A Dios no le agradan los servidores desanimados, porque en vez de desarrollar y de levantar el reino de Dios, destruyen el reino de Dios.
Todavía recuerdo como si fuera ayer cuando organicé mi primer encuentro de sanación en Colombia. Se realizó en Bogotá, Colombia, en un auditorio llamado Salón Justicia y Alabanza en el año 2004. Y yo estaba completamente convencido que Jesús sanaría a los enfermos aquel día. Y estaba bastante emocionado porque antes de comenzar el encuentro habían centenares de personas afuera esperando las maravillas de Dios. Y esto para mí era una prueba del respaldo del Señor. Y tanto es así que tuvimos que hacer 2 encuentros de sanación ese mismo día, y ambos estuvieron a reventar e incluso tuvieron gente por fuera. Y recuerdo que unos 30 minutos antes de iniciar el encuentro le dije visiblemente emocionado. Yo estaba emocionado al ver tanta gente allá afuera deseando alabar a Dios, deseando ser sanada. Yo me emocioné por el hambre de Dios en el pueblo de Dios y me acerqué a uno de los principales servidores y le dije, un nombre ficticio, Rubén, el Señor va a sanar a todos los enfermos hoy. A lo cual él me respondió con una expresión bastante rígida y con un tono pesimista y como suspirando con cierto aire de pereza. Este hombre respondió a mi emoción: ojalá Dios quiera. Les quiero ser sincero, por un momento me desanimé. Este hombre me contagió el desánimo. Me lo contagió por su tono y también por lo que me dijo. Pero luego recapacité y sin responderle nada, me enojé, me puse serio, me retiré de su presencia y comprendí que ya no lo quería a él más, nunca más como servidor. Un servidor desanimado que pretende sembrar desánimo en otros. Servidores que creen que la jornada va a ser un fracaso. Servidores que creen que la gente no va a ir. Servidores que creen que la intercesión, por más que intercedamos, no va a funcionar. Esos servidores no le agradan a Dios. A Dios no le agrada quien no invierte en sus talentos. Lo primero, a Dios no le agrada quien es desanimado, pero al Señor tampoco le agrada quien no invierte en sus talentos. Piense en cuántos talentos Dios le ha dado a usted. Quizás le ha dado el talento de la oratoria y tiene facilidad para predicar la palabra. Quizás Dios a usted le ha dado el talento del oído y puede ser un gran músico. Quizás Dios a usted le ha dado el talento de la voz y por ende ser un gran cantante. Dios quizás le ha dado a usted el talento del arte y podría bendecir la obra del reino de Dios a través de las pinturas. Dios quizás le ha dado a usted el talento del servicio y no lo utiliza. Dios quizás a usted le ha dado el talento de la expresión y quiere que dance para él. Sin embargo, usted se avergüenza. A Dios no le agrada quien no invierte en sus talentos. Un creyente desanimado está... Y oigan esto, porque esto es tremendamente revelador, aunque en sentido negativo, pero es revelador. Un creyente desanimado está a punto de perder la guerra, y hablo de la guerra espiritual, y hacérsela perder a los demás miembros de su comunidad. El desánimo de estos líderes no solamente trajo fracaso a la misión, sino que atrajo la ira de Dios. En la Biblia lo podemos probar. El desánimo viene por muchas razones, hermanos, pero principalmente por una, y es el miedo. El miedo y el pecado son las grandes causas de las caídas de los grandes ministerios. Esto lo ilustra, por ejemplo, la parábola del dinero. Yo los invito a que vayamos o busquen en la palabra de Dios la parábola del dinero. Les quedo debiendo la cita. Dice así: pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1000 monedas, está en el Evangelio de Lucas. Cuando llegó el empleado que había recibido las 1000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró, recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: tú eres un empleado malo y perezoso. Pues si sabías que yo cosecho donde no sembré, que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco. Y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará.
Y a ese empleado inútil échenlo fuera, a la oscuridad, donde llorará y le rechinarán los dientes. Este empleado no solo tuvo un problema terrible de desánimo ante la responsabilidad que le dejó su jefe. La cita está en Lucas 19, versos 11 y siguientes. Lucas 19, versos 11 y siguientes. Y el problema no radica estrictamente en el desánimo, aunque lo tenía. Su caída, la caída de este hombre, de este ministerio, de este hombre al cual Dios le encargó algo, estuvo en no creer que si su jefe le confió ese dinero, era porque esperaba mucho de él. Usted tiene talentos. Y no le estoy hablando en este momento de los sobrenaturales, sino de los naturales. Cuando usted va a la iglesia, Dios permite que usted vaya a la Eucaristía. Y allí Dios está esperando mucho de usted. Dios ha puesto talentos en su vida, y si se los ha dado es porque está esperando mucho de usted. Este hombre, el que solo tenía un talento, el que tenía poco dinero, prefirió caer en el desánimo y no se atrevió a dar rédito al dinero de su jefe. Y el jefe representa a Dios. El empleado tuvo miedo, se desanimó, cayó en la negligencia. Y aquel, oigan esto, hermanos, que tiene miedo, definitivamente caerá en la negligencia. Pues se dice a sí mismo, por más que lo intente, nada va a pasar. Eso dice una persona desanimada. ¿Para qué voy a la iglesia si voy a seguir siendo el mismo? ¿Para qué voy a la comunidad de oración si voy a seguir igual? ¿Para qué voy a misa? ¿Para ser un hipócrita con Dios? Esas son las justificaciones de una persona desanimada. Personalmente, las personas que yo tengo y que ubico en mis proyectos, por ejemplo, ahora tengo un proyecto de jóvenes maravilloso en el Ecuador. Las personas que ubico a mi alrededor en mis proyectos son gente arriesgada, gente que va de frente, gente que no le teme a los desafíos, gente que no me dice nunca, no puedo, no se va a poder. Pues los miedosos siempre van a causar problemas y retrasos, y yo no quiero tener problemas y retrasos. No quiero que usted malinterprete esto. No se trata de discriminar. Es que él solo escoge los menores. Se trata más bien de enfocarse en la gente de fe, que cree que es llamada por Dios para un propósito y que cree que su ministerio va a fructificar y otros van a ser influenciados por su llamado. Esto hará que la gente miedosa y pesimista se contagie de aquellos que sí están animados y tomen una decisión positiva sobre su vida. Alguna vez le escuché decir al padre Fidel Oñoro, uno de los mejores biblistas de América Latina, le escuché decir, a propósito de una evaluación semestral, dijo así: enfoquémonos siempre en los puntos fuertes, en lo positivo. Con ello las cosas malas cambiarán por sí solas. Enfóquese en los líderes, en los servidores animados, en aquellos que tienen pasión por Dios, en aquellos que tienen pasión por las almas y por el reino. No se enfoque en los desanimados, porque los desanimados van a causar problemas y retrasos. No digo que no trate con ellos, pero no cuente con ellos en los grandes proyectos, porque ellos traerán problemas y retrasos. Esta parábola nos muestra que Dios no aprueba a los siervos temerosos. No estoy diciendo que no los ame, aclaremos. No aprueba la actitud de los siervos temerosos, porque dudan no solo de sí mismos, sino que también dudan de Dios. Dudan del poder que Dios les ha dado a ellos. Dudan de su llamamiento. Dios es el Señor de señores y el Rey de reyes, quien ha puesto en unos la opción de ser apóstoles, en otros la opción de ser profetas, en otros ha puesto el ministerio del pastoreo, en otro ha puesto el ministerio del apostolado, en otro ha puesto el ministerio de las misiones, es decir, de la evangelización. ¿Por qué sigue dudando? No podemos dudar de Dios. El gran pecado ni siquiera consiste en el miedo, sino en el no creerle a Dios. Sin embargo,
Hermanos, yo les digo, Dios es grande. Y si alguno está escuchando estas palabras y cree estar sumido en el temor y en el desánimo, usted tiene un Dios todopoderoso que lo puede perdonar, lo puede hacer de nuevo, puede restaurar su ministerio, puede levantarlo, puede darle fuerzas nuevas, puede darle ánimo, puede darle una convicción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez le di un fuerte llamado de atención a uno de mis líderes en Colombia. Yo le había pedido que predicara y su respuesta fue: es que la verdad no me nace predicar en esta ocasión, no tengo ganas. Hermano y hermana, su misión no depende de cómo se sienta hoy, de si se levantó de buen genio o de mal genio. No depende de las ganas ni de cómo está su estado de ánimo, sino depende de una promesa que Dios hizo sobre su vida. Les voy a dar la tierra prometida. Esa es la promesa del Señor. Moisés no caminaba entre el ánimo y el desánimo, porque el pueblo tendía a desanimarlo. Incluso varias veces trataron de apedrearlo y él hubiera podido decir renuncio. Pero cuando se sentía desanimado, iba al lugar secreto y Dios le daba nuevas fuerzas. No se trata de decir: ay, es que hoy no tengo ganas de predicar, hoy no me siento para ir a orar, hoy no me siento para estar en el ministerio, no, hoy no quiero ir a la comunidad, no me nace hoy ir a misa, no, yo no voy a participar de tal encuentro porque estoy como medio decepcionado. El punto de partida, hermano y hermana, no es su estado de ánimo. El punto de partida es el llamamiento de Dios sobre su vida, el mandato de Dios. Si usted piensa de manera contraria, Dios habrá invertido sus fuerzas en vano. Hay casos terribles de desánimo en la palabra de Dios. Saúl, si nosotros vemos en 1 de Samuel capítulo 16, se muestra una guerra que había con los filisteos. Saúl y sus hombres estaban dispuestos a luchar hasta que sucedió algo inesperado. Un hombre, dice la palabra, que medía como 3 metros, salió de entre el batallón y retó a los israelitas. Y la palabra de Dios expresa textualmente así la reacción de Saúl. Al oír Saúl y todos los israelitas, dice 1 de Samuel 16, y todos los israelitas, las palabras de este filisteo, que por cierto era gigante, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Hay sacerdotes, ministros, servidores y líderes que se desaniman fácilmente con cualquier cosa que oyen, y esto le sucedió a Saúl. A mí me ha sucedido que quizás alguien llega a decirme: padre, andan diciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto de usted, y que si usted sigue en esa tónica le va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Yo no es que ignore lo que otros puedan decir de mí, pero me enfoco más en el llamamiento que Dios me ha dado. Me enfoco más en la obra de Dios y sigo adelante, y mis ovejas hacen lo mismo. Y sigo adelante confiando en que Dios será siempre mi protector. Pero renuncio a dejarme desanimar. Dice el adagio popular: las ovejas se parecen al pastor, y es completamente cierto, porque el pastor siempre forma el carácter de las ovejas. Nada más cierto. Si usted tiene ovejas desanimadas, quizás, querido hermano, servidor, líder, predicador, pastor, sacerdote, si usted tiene ovejas desanimadas, con todo respeto, déjeme decirle que muy probablemente usted es un pastor, un sacerdote, un líder desanimado. Las ovejas se parecen al pastor, nada más cierto. Si el pastor es temeroso e incrédulo, así lo serán sus ovejas. Si el pastor es soberbio, creído y arrogante, así serán sus ovejas. Si su pastor se desanima ante cualquier circunstancia, así lo serán sus ovejas. A Dios no le agrada a quienes dudan de su propósito. Y puesto que Saúl había sido consagrado rey, tenía el poder para vencer a Goliat. No era la fuerza de su físico, de su cuerpo, ni siquiera de su entrenamiento militar. Era la unción que Dios había puesto sobre su vida. Pero se desanimó al ver las circunstancias. Perdió el entusiasmo, y esto hizo que los demás, sus soldados, perdieran el ánimo. Si Saúl pierde el ánimo, los demás perderán el ánimo. Usted no puede perder el ánimo.
A nivel ministerial me he visto en situaciones difíciles, sobre todo por causa de la crítica ministerial. Y esto a veces trata de afectarme y por ende de afectar a mis ovejas o a los que me están ayudando. No obstante, como dice el Salmo 20, yo busco mi ayuda en el Señor. Me mantengo firme y en pie, y mis ovejas al ver esa actitud también lo hacen y se colocan firmes y en pie. Y vaya, si he tenido éxito y he tenido tremendas respuestas del Señor. El desánimo puede afectar a muchos a su alrededor y las pérdidas en algunos casos son incalculables y lastimosamente en algunos casos irreparables. En este caso Israel, por la falta de fe y por falta de pasión por Dios por parte de Saúl, estuvo a punto de perder una guerra que hubiera sido letal si no hubiera sido porque después llega David, un hombre del cual hablaré más adelante. En el fondo, una persona que se desanima ministerialmente tiene un grave padecimiento, y es la falta de pasión por Cristo y falta de fe. Conozco gente de Dios que ha cometido errores y tal vez se han equivocado al tomar decisiones y hasta han fracasado en proyectos ministeriales, pero han seguido creyéndole a Dios. Se han mantenido firmes por el amor apasionado por Dios y han seguido luchando, y con el tiempo sus ministerios han dado fruto. De servidor le agrada al Señor, hermano y hermana. ¿Cuál es el tipo de servidor? Ya me enfoqué en los que no le agradan al Señor, pero ahora me voy a enfocar en lo positivo, en los que sí le agradan al Señor. Hay una palabra en Filipenses capítulo 3. Yo les invito a que allí vayan a su palabra, a sus Biblias. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 15. Dice así: no quiero decir que ya todo lo haya conseguido, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, porque Cristo Jesús me ha alcanzado primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya todo alcanzado, pero lo que sí hago, dice San Pablo, es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si en alguna piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Sin duda que San Pablo para todo pensaba así. Estas palabras son las del más grande misionero de su época, y yo creo que de la historia. Un hombre difícil de superar en todos los tiempos. Está hablando de un hombre que, apasionado por Cristo, quería recorrer el mundo, y movido por el Señor Espíritu Santo, se atrevió a llevar a cabo la misión más intrépida de la iglesia: predicar el evangelio a los gentiles. Él sí que era un ejemplo de pasión por Cristo. Solo un hombre apasionado por Dios se hubiera atrevido a tanto, sometiéndose a la persecución, a la cárcel, a la tortura e incluso al martirio. Los mártires de la iglesia son una prueba de la pasión por Cristo. El creyente apasionado se mantiene firme, tiene sus pies sobre la roca, sobre Cristo. No se desaniman por más adversas que sean las circunstancias. Una persona apasionada por Dios sabe que cuenta con la aprobación del Señor y mira hacia adelante. Lo que queda en el pasado lo olvida, y no hablo del recuerdo, sino de que ya no depende de él o no depende del pasado. Olvida el pasado y sigue la meta. Pablo era un hombre de metas y sin duda conseguía lo que se proponía, porque la mano de Dios estaba con él. En este caminar de Pablo, la palabra nos constata que pudo haber pasado por todo, menos por el desánimo. Este hombre tuvo todo para haberse desanimado. Sin embargo, siempre renunció a desanimarse. Hay una palabra que a mí me conmueve el corazón, que está en 2 de Corintios 11, del 23 al 27. Dice así: yo he trabajado más que ellos. Entre paréntesis, yo les digo, hablo de los que se jactaban.
Yo he trabajado más que ellos, aunque al decir esto hablo como un loco. Yo he trabajado más que ellos, me han encarcelado más veces que a ellos, he sido azotado más que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apalearon y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ladrones y en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar y en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Todo lo que Pablo sufrió por Cristo, el Señor, demuestra su pasión por Dios. La pasión de Pablo es un delirio. Él delira por Dios. Este delirio nace del corazón. Es el ardor de aquel que sabe que solo el Señor es su alegría. Este apóstol tuvo suficientes razones para haberse desanimado. Sin embargo, hermanos, su fe fue inamovible. Su pasión por Jesús fue inquebrantable. Y déjenme decirles que el enemigo nunca va a poder de las suyas con una persona inamovible e inquebrantable. Nunca va a poder vencer ni el mundo, ni el diablo, ni las circunstancias a una persona animada, a una persona apasionada por Cristo. En el año 2006 me invitaron a predicar la palabra del Señor a un lugar hambriento de Dios en Honduras. Era una campaña de evangelización masiva, así que se decidió hacer el encuentro al aire libre un sábado a partir de las 7 de la noche. Los organizadores habían alquilado un sonido gigante, muchas bancas, habían invertido mucho de su tiempo y de su dinero para la organización de esta jornada. Pero ocurrió algo que no estaba entre sus planes. Hubo esa tarde una gran tormenta en toda la región y al parecer iba a llover toda la noche y durante 3 días más. Así son las tormentas tropicales en Centroamérica. Y recuerdo que cuando íbamos en el carro prácticamente no se podía ver hacia adelante por la intensidad de la lluvia. El organizador, un joven que iba conmigo en el carro, estaba sumamente preocupado. Se estimaba que para las 6:30 de la tarde todas las bancas del lugar estuvieran llenas con centenares de personas y aún con gente de pie. Cuando llegamos a aquel lugar no había absolutamente nadie. La lluvia había espantado a la gente. Y una vez desembarcamos del vehículo, después de empaparnos, entramos a un pequeño salón donde estaban los organizadores y los líderes. Estaban cabizbajos, terriblemente frustrados, sentados, dispersos, desanimados. Lo que se planeó que era una fiesta para Jesús parecía en aquel pequeño recinto un tétrico funeral. El desánimo era total. El líder organizador me dijo con sus ojos aguados: discúlpeme, le hice perder su tiempo. Durante un momento no supe qué hacer. Sin embargo, el Espíritu de Dios estaba conmigo. Yo tenía la convicción de que algo podría pasar. Los equipos ya estaban instalados, las bancas afuera empapadas y no dejaba de llover, caía el agua a tormentas. Hasta que, movido por la fe, tomé una iniciativa y les dije a todos: vamos, tomémonos de las manos, vamos a orar, vengan todos para acá, todos vamos a orar. Con mucho desánimo se acercaron a mí, hicimos un círculo tomados de la mano y les dije a estas personas: vamos a probar hoy lo maravilloso que es el Señor. Hicimos una oración fuerte clamándole al Señor que dejara de llover y además que moviera a su pueblo al encuentro. Estábamos orando, clamábamos la presencia del Señor cuando se me acerca un joven interrumpiendo delicadamente mi oración y me dice susurrando: ya dejó de llover y la gente está esperando afuera. El rey David, qué hombre tan apasionado por Dios.
Ojalá puedan abrir sus palabras en este momento en Primera de Samuel 16 del 8 al 10. Dice así: Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día yo lanzo este desafío al pueblo de Israel: denme un hombre para que luche conmigo. Ya vimos cómo Saúl y sus tropas se desanimaron. El panorama pintaba mal, muy mal, pues durante 40 días este gigante no había hecho otra cosa que burlarse de los israelitas y ofender al Dios de Israel. Por culpa de este filisteo, las tropas del rey salían huyendo. No había nadie que se atreviera a luchar contra este gigante. Pero de un momento a otro aparece un hombre que no era muy alto, no era muy fuerte, no era diestro en la guerra, pero tenía un corazón de Dios. Ese corazón que no le teme a los desafíos. El futuro rey de Israel, David. Este joven no tenía experiencia en la guerra, pero sí contaba con un corazón de campeón. Un corazón de Dios. Dios quiere darle al pueblo católico esto: corazón de campeón. Él no sabía lo que era el desánimo. Dios lo entrenó mientras cuidaba las ovejas de su padre, y el Señor le permitió enfrentarse con las más temibles fieras. Este joven exclamó con celo profundo por Dios la siguiente expresión: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a animarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. Cuando haya desánimo en su comunidad, usted diga: nadie debe desanimarse por culpa de estos desanimados, por culpa de este gigante, porque yo, un servidor del Señor, iré a pelear contra el enemigo, contra el mal de este mundo. David fue solo al enfrentamiento y el panorama no era nada alentador. No solamente Goliat era grande, fuerte, con una armadura que le cubría todo el cuerpo, sino que además portaba en su mano una gran espada. David, sin embargo, conocía su potencial y luchó con lo único que contaba: 5 piedras envueltas en una funda. Muchos se desanimaban porque no tenían los recursos para enfrentar a Goliat. Y muchos hoy se desaniman porque no tienen los recursos, o creen no tener los recursos para enfrentar al Goliat que los desafía hoy en el mundo. Temen por todo. Creen que se necesita de mucho dinero o de inversiones gigantescas para hacer la diferencia. En el caso del servicio a Dios, Dios empieza con un corazón disponible y apasionado. Y al respecto les digo que Dios, por su incomprensible misericordia, me permitió iniciar hace unos años un ministerio de jóvenes que se está expandiendo y que cada vez más se expande hasta el punto de instalarse en diferentes naciones. No tenía nada al comienzo, ni siquiera una guitarra propia. Lo único con lo que contaba era con jóvenes apasionados por Cristo. 2 o 3 jóvenes apasionados por Cristo marcaron la diferencia. Y hoy es un ministerio que en la Iglesia Católica marca la diferencia. La pasión de David por Dios parecía no tener límites. En su corazón sabía que Dios estaba con él. Por eso a los insultos de Goliat respondió confiado de la siguiente manera: yo voy contra ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. El resultado: David venció a Goliat con las armas que tenía y luego lo remató con la pesada espada que portaba el mismo gigante. David agradó a Dios porque no hizo caso a las voces que hubieran querido desanimarlo. Primero fueron sus hermanos. Ellos le dijeron: no vaya allá, usted vaya donde están las ovejas. Luego fue el rey Saúl, pues no lo vio diestro para la guerra. Pero este joven amaba a Dios con todo su corazón y no iba a permitir que el nombre de Dios fuera deshonrado. Allá donde usted se encuentra, por favor, levante su mano derecha y diga: la pasión por Cristo marca la diferencia. Una persona apasionada va a lograr mucho fruto, no porque se lo haya ganado, sino porque su mente y su corazón están únicamente con el Señor.
Si usted quizás ha perdido la pasión por Dios, quiero decirle que aún hay tiempo. Y hay tiempo porque Dios aún lo tiene con vida y Dios todavía quiere hacer algo nuevo sobre su vida. ¿Cómo apasionarse por Dios? ¿Cómo sabe usted qué es lo que más le apasiona? Una vez mi mamá me dijo: hijo, lave los platos y lávelos así como si fuera a jugar fútbol. Mi madre sabía de mi pasión por el fútbol y de mi poca pasión por lavar los platos y hacer el oficio de la casa. Yo creo que varias madres que están escuchando esto coinciden. Recuerdo que para un partido con mis amigos entregaba todo de mí. Me imaginaba en el estadio con la gente ovacionando cada gol que yo hacía y fantaseaba ser la estrella del equipo, la estrella del momento, ahí el jugador estrella. Pasaba la semana esperando el sábado y domingo, los fines de semana, el día del partido para sentirme a gusto y entregar todo de mí allí en la cancha. Pero cuando se trataba de lavar los platos, estiraba la cara y no lo hacía con tanto agrado. Ya voy, mamá. Así le decía. Después de recibir a Cristo en mi vida, comencé a vivir una aventura. Me apasioné por su palabra. Me devoraba la Biblia de día y de noche y a veces hasta gritaba de la emoción por un texto bíblico que antes me parecía normal. Empecé a comprar libros de crecimiento en el Señor. Ahora escuchaba por la radio a los predicadores que anunciaban la palabra de Jesús. Me iba por mi propia cuenta a grupos de oración, a ministerios de oración, a congresos grandes de oración. Tenía una hambre insaciable por Dios. Alguna vez le pregunté a una joven del ministerio de jóvenes le pregunté: ¿qué es estar apasionado por Dios? Y ella me contestó la respuesta más sabia que hubiese podido escuchar en mi vida, al punto que esta mujer, cuando me respondió esto, quebró en lágrimas. Me dijo: estar apasionado por Cristo es saber que Él me ama con todo mi corazón y que yo lo amo con todo mi corazón. Es pensar todo el día en agradarle. Es que Él sea todo para mí porque yo lo soy todo para Él. Cuando yo escuché esa voz, sabía que Jesús era real en su vida. Una persona apasionada por Dios hace que Jesús sea real en su vida y en la de los demás. Cuando escuchaba al padre Emiliano Tardif predicar, siempre me decía a mí mismo: Jesús es real, Jesús es real. El fuego de Dios es el que mantiene la pasión. Las personas mis amigas que me vinieron a transportar aquí hasta la emisora, me encontré ahora con ellas y les dije: estuve 40 minutos delante del Señor allí, en su presencia. Estuve en el Santísimo y estoy feliz, estoy contento porque estuve delante del Señor. Yo nunca quiero dejar eso. Nunca quiero dejar de orar. Yo no quiero perder esa pasión. Recién ordenado presbítero, recuerdo el fuego de Dios en aquellos primeros días de ordenado. Aclaro, el fuego de Dios cada vez es mayor en mi ministerio y en mi vida. Yo no podía disimular el gozo en mi corazón, como tampoco lo hago hoy. No podía evitarlo, se me notaba la felicidad hasta por los poros. En mi rostro irradiaba aquella alegría de la salvación. Y de cuando en cuando colocaba CDs, y aún lo hago hoy, CDs de música de alabanza y adoración en mi habitación, y en acción de gracias por su fidelidad saltaba, cantaba, danzaba y adoraba a Dios en gozo permanente. Y un día un hermano sacerdote, tal vez no le gustaba mi actitud emotiva, pero al mismo tiempo llena del Espíritu, me dijo en una ocasión: disfrútelo, porque eso sucede así en los primeros días. Después de esto, de un tiempo, se le va a pasar la emoción. Pero me enojó tanto esto que yo con profunda firmeza respondí: con todo respeto, Padre, renuncio a eso que usted me está diciendo. Cuando pasen los años, yo no quiero ser un sacerdote como usted, falto de pasión, tibio, triste, que le hablan de Jesús y ni siquiera se emociona. Porque unos meses atrás yo había tomado o había decidido renunciar en mi vida a algo.
Y es algo a lo cual yo le voy a invitar a usted a que renuncie. Renuncie a la frialdad espiritual. Renuncie a apagarse. Renuncie a vivir la fe con frivolidad. Yo le dije a este sacerdote: padre, es más, menos mal usted me dice esto hoy, porque hoy tomo una decisión. Cada día me voy a volver más loco por Dios. Cada día me voy a volver más niño delante de Él. Y aunque se molestó con mi respuesta, yo lo único que sé es que amo a Dios con todo mi corazón y que Él me ama, que le fallo y que le he fallado muchas veces. Sin embargo, sé que su perdón y su misericordia es más grande que mi humanidad. Y sé que nos seguiremos amando, y quiero manifestarle al mundo el precioso amor real de Dios. Cuando nacemos de nuevo, en realidad nacemos del fuego. Y no podemos dejar de nacer del fuego. Tenemos que permanecer en el fuego del Espíritu de Dios. Los apóstoles estaban en Pentecostés y de pronto vino el fuego de Dios sobre sus cabezas. Y ese fuego nunca desapareció de ellos. Lo mantuvieron hasta el martirio o hasta su ancianidad. El precioso llamado Señor Espíritu Santo nos da vida en Dios. Cuando nací de nuevo, recuerdo que el fuego de Dios se instaló en mi ser y hoy está allí, aún con más fuerza. Hoy estoy más apasionado que cuando lo conocí. Quiero orar más, quiero leer la Biblia más, quiero predicar más, quiero seguir escuchando predicadores. Quiero seguir celebrando con pasión la Eucaristía. Sigo comprando libros de oración que me hablen de su amor. Predico con más denuedo. Le pido a Dios más su preciosa unción. Me rodeo de gente ungida. Y escucho música y CDs y predicaciones. Solo música que me hable de Él y con la cual lo pueda adorar a Él. He librado batallas, he vivido luchas en la fe. Algunas veces incluso he sentido que he perdido. No obstante, me deleito en la fidelidad de Dios, quien fue el que me amó primero. Las batallas, qué duras son las batallas. Jeremías experimentó las batallas. Sin embargo, aunque en algunos momentos tendía a desanimarse, había un fuego por dentro que lo devoraba y nunca pudo renunciar, porque el fuego de Dios estuvo siempre sobre su vida y la pasión por Dios nunca se fue de su ser. ¿Quiere usted apasionarse por Dios? Solo le digo una cosa: búsquele a Él con todo su corazón. Solo búsquele, deséele, llámele, adórele. Y si siente que todavía no hay suficiente, búsquele más y más. Y si siente que ya es suficiente, nunca lo será. Entonces busque más y más. No hay otra manera. Esa pasión vencerá el desánimo, porque nunca hay suficiente de Dios. Usted con pasión vencerá el desánimo. Con la pasión por Dios echará fuera el miedo y vivirá siempre, permanentemente en el gozo de Dios. Cuando encuentre ese tesoro del cual yo le estoy hablando hoy, usted verá que su ministerio cambiará y será feliz sirviéndole a Dios y hará a otros felices. Por eso los voy a invitar a que oremos. Terminemos esta oración y al final voy a orar por los hermanos que están enfermos, porque yo creo que Dios a través de las ondas de la emisora también tiene el poder para sanar. Ya hemos escuchado testimonios de esto. Levante allí sus manos, cierre sus ojos y ore en este día. Oh amado Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Dígaselo a Él: ven a mi vida, ven a este lugar, ven en este momento, Espíritu de Dios, con tu fuego. Ven ahora, pues te necesito, Señor amado. Amado Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz y darme la salvación. Dios, te pido me perdones de todos mis pecados. En especial, perdóname por el desánimo. Si me he dejado desanimar por otros, si me he dejado desanimar por las circunstancias o por personas, perdóname, Señor, si he perdido esa pasión, ese primer amor, ese fuego inicial por ti, esa pasión de mi primera vez cuando te conocí, cuando te dije que entraras a mi corazón. Pero ahora, Señor, hoy más que nunca, deseo que me quemes con tu fuego irresistible. No permitas, a partir de hoy te digo, no permitas que deje de arder ese amor por ti, Señor amado. Renuncio a enfriarme. Dígaselo conmigo, así sea gritando allí en su casa. Renuncio a enfriarme, renuncio a apagarme, renuncio a la monotonía de la fe, renuncio a la tibieza espiritual. Y creo, Señor, que a partir de este momento me darás la pasión de tus siervos, la pasión de tus santos,
la pasión de nuestra Madre María, la pasión de nuestra Madre que incluso por sobre las circunstancias llegó hasta el momento de la cruz. Dame esa pasión de los mártires de la iglesia. Señor, hoy decido apasionarme por ti y nunca más mirar atrás. Señor Espíritu Santo, que tu presencia como tu servidor, como tu siervo, tu sierva esté conmigo a cada segundo de mi vida, y que tu fuego se manifieste a través de mí a donde tú me envíes. Te amo, papá de Dios, papá Dios, te amo, Hijo, te amo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y los que están enfermos, yo los invito en este día a que coloquen allí la mano donde se encuentran enfermos. Dios llega a cada cuerpo. Llega a cada cuerpo. Sana el cuerpo de cada hijo tuyo en este día. Siento que Dios está sanando a un varón de su próstata. Te doy la gloria a Dios. Hay personas que están siendo sanadas de su columna, muy en especial una persona que tenía un fuerte dolor en la parte derecha de su espalda, en la parte superior derecha. Te doy la gloria a Dios. Acá está moviéndose Jesús. Aquí está Jesús por intercesión de María la Virgen sanando. Hay una persona que está siendo sana de unos quistes en su garganta, de unos tumores que tenía allí en su garganta. Dios le acaba de sanar. Ya no están, han desaparecido. El oído izquierdo de alguien fue sanado. Precioso Dios, gracias. La pierna izquierda fue sanada de alguien. En especial tenías un fuerte problema desde tu rodilla hasta tu pie. Gloria a ti, Señor. Precioso Dios, derrama la sanidad y al Espíritu de Dios sobre sus vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén y amén.